Ese informe estaba hecho. Yo soy absolutamente claro en mis expresiones. Señor El Espinosa. informe estaba hecho, estaba terminado, y no querían respetar el debido proceso al presidente, y por eso que hizo bien el presidente en no recibir a la comisión. Al inicio del programa, Pedro y yo hemos leído las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Fiscalización del Congreso y por eso vamos a darle el pase a continuación a la defensa legal del presidente Pedro Castillo Benji Espinosa para que él nos explique cuál es su opinión o que nos cuente si ya leyó este informe que consta de 362 páginas, pero que tiene varios temas que tocar. Señor Espinosa, ¿cómo está? Buenas noches y bienvenido. Pedro, muy amables de escucharme, un placer. Congresista, doctor Espinosa, bienvenido. El Congreso, o al menos la Comisión de Fiscalización, el día de hoy ya presentó el informe. Mañana se va a debatir. Y hay unos puntos que me parece interesante que podamos escuchar un poco su opinión, porque menciona en uno de ellos que existen pruebas fehacientes sobre determinados temas, como en el caso Puente Tarata 3, que está probado que existieron comunicaciones, está probado que los empresarios le dieron beneficios económicos al presidente Castillo a través de Carolina López Arredondo. ¿Cómo toman ustedes estas conclusiones de la comisión? Lo primero que debo decir es que se ha confirmado lo que anuncié, que la comisión tenía listo el informe, que en realidad la declaración del señor presidente iba a ser un mero acto ritual, formal, sin ningún sentido ni trascendencia, porque la comisión no quería escuchar al presidente, quería colocar su declaración para luego decir que sí hubo debido proceso, que se defendió y que fue escuchado. Eso es absolutamente falso. Y lo segundo que debo decir es que partamos de lo que estaba señalando Pedro. En efecto, la comisión señala en el punto de las conclusiones, utiliza las expresiones está probado que, está comprobado que, eso se reitera en las conclusiones, pero luego en las recomendaciones dice y habrían indicios razonables. La cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Si tú dices que algo está probado es porque alcanzaste certeza, pero si tú dices que hay indicios razonables es porque hay una posibilidad, pero no certeza. Entonces, lo primero que yo me pregunto es, para el Congreso, en representación de la Comisión de Fiscalización, ¿hay posibilidad o certeza? Cosa curiosa además, porque debo decir que la certeza y las pruebas no se alcanzan en los procesos políticos, sino solo en los judiciales, y luego del juicio, y luego de una sentencia firme, nunca antes. Así es, queremos preguntarle caso por caso, ¿no? Por ejemplo, el caso del puente Tarata 3, aquí son aproximadamente unas 15 conclusiones. No he leído nada nuevo que difiera de la tesis fiscal, es prácticamente lo mismo. Y sobre ello quiero consultarle qué pruebas debería presentar el Congreso de la República mañana en debate. Exitosa. Usted lo dice, aquí menciona que está comprobado. ¿Qué debería pasar mañana? Bueno, la Comisión de Fiscalización, hay que subrayar esto, en su informe plantea dos cuestiones. Primero, desde el punto de vista penal, señala que esto se remitirá a la Fiscalía de la Nación para que adelante una investigación. Ojo, ya la Fiscalía está investigando. Acá se dice, por ejemplo, se habla de tráfico de influencias, organización criminal. Bueno, la Fiscalía está investigando por eso. Pero dice, se recomienda que se investigue por esto. Y por otro lado, se plantea una acusación constitucional contra el presidente de la República por estos delitos. Y acá debo ser absolutamente claro. El artículo 117 de la Constitución establece solo un delito y 3 infracciones constitucionales por las cuales el presidente de la República puede ser acusado durante su mandato, es decir, mientras ejerza la función como presidente de la República. Fuera de esos 4 casos, ningún otro caso ingresa a la lista. Para dejarme entender mejor, ningún otro caso o ningún otro delito que no sea el de traición a la patria puede someter una discusión siquiera para una acusación constitucional. Entonces, ¿qué está provocando la Comisión de Fiscalización? Lo que está provocando es un debate
inane, estéril en términos jurídicos, porque la Constitución proscribe, interdicta, impide que al presidente en funciones se le pueda acusar constitucionalmente fuera del caso de traición a la patria. Así de claro es. Sin embargo, lo que está haciendo en estos momentos, por ejemplo, la Fiscalía, ¿ustedes coinciden que se tiene que seguir investigándolo? No, yo considero que la Fiscalía no puede investigar porque el 117 establece un estatuto de inviolabilidad, pero lo que también establezco es lo siguiente: ¿cuál es el valor del informe de la Comisión de Fiscalización? Asumamos que mañana lo van a aprobar. ¿Qué valor tiene? En términos jurídicos, ¿tiene trascendencia? No la tiene. Primero, porque normativamente los informes de la Comisión tienen carácter no vinculante. No vinculan al Ministerio Público, que es autónomo, mucho menos al Poder Judicial, que es independiente. Entonces, ¿para qué sirven? Bueno, para hacer ruido y estridencia política. Eso es lo único para lo que sirve. Pero jurídicamente el Congreso no le puede decir a la Fiscalía cómo calificar un hecho, qué delitos determinar. Eso es una recomendación de efectos no vinculantes. Así es. Bueno, aquí seguimos con más casos que ellos han presentado en este informe. El caso de injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas, que también el presidente Pedro Castillo ha declarado sobre esto ante el fiscal de la Nación. Nuevamente, ¿no? Ha quedado probado que el exministro de Defensa, Walter Ayala, Bruno Pacheco y el presidente han realizado acciones de intervención en el proceso de ascensos de los altos mandos del ejército de nuestro país, y también comprobado y corroborado la existencia y veracidad de mensajes vía WhatsApp que fueron difundidos por la prensa. ¿Cuál es su respuesta para este informe y sobre este caso? Lo mismo para todos los casos. Yo soy absolutamente claro. Lo mismo para todos los casos, en todos los hechos que se plantean. La Comisión de Fiscalización no puede recomendar una acusación constitucional fuera de los alcances del 117 como precepto constitucional claro y expreso. La Comisión de Fiscalización no puede provocar que se viole el texto claro y expreso de la Constitución, que prohíbe que para asuntos distintos a la traición a la patria o a 3 infracciones constitucionales el presidente pueda ser sometido a una acusación constitucional, porque hay que mirar el 117 de la Constitución conforme los artículos 99 y 100, una interpretación sistemática, la acusación constitucional de la que hablaría, ¿no es cierto?, los artículos 99 y 100, con esas consecuencias de suspensión, destitución, inhabilitación, solo serían posibles bajo las causales del 117, ninguna otra. Así que esas opiniones de que el presidente podría ser destituido, suspendido, inhabilitado, son opiniones que no tienen en cuenta la Constitución. Hay que abrir los ojos a la Constitución. Claro, pero dentro de esto, por ejemplo, la Comisión de Fiscalización señala que hay elementos suficientes para que se le pueda acusar al presidente de la República, Pedro Castillo. ¿Usted le sorprendería que de repente dentro de esto termine dándose algunas modificaciones constitucionales que les permita actuar en contra del presidente? Pero no pueden haber disposiciones retroactivas, es decir, no puede luego hacerse una modificación y cambiar las reglas de juego para poder aplicarlas hacia atrás. Las aplicaciones retroactivas están prohibidas por la Constitución y la ley y solo son admitidas in favor rei, cuando favorece a un procesado, investigado, encartado, jamás para perjudicarlo. Entonces, tenemos que utilizar las reglas jurídicas vigentes que prohíben lo que está haciendo la Comisión de Fiscalización. Yo entiendo que la Comisión de Fiscalización lo que quiere es justificar su trabajo. Fíjense, han elaborado 362 páginas. Ellos decían que eran objetivos con el presidente, que en realidad querían escuchar al presidente, que no había un informe listo ni adelanto de opinión. Pero 362 páginas no se escriben en un día o dos. Sentido común, lógica pura y dura. No se escriben 362 páginas en un día o dos. Ese informe estaba hecho. Yo soy absolutamente claro en mis expresiones. Señor Espinosa. El informe estaba hecho, estaba terminado, y no querían respetar el debido proceso al presidente, y por eso que hizo bien el presidente en no recibir a la comisión.
A ver, este informe también tiene como anexo fuentes periodísticas y audiovisuales cuando hablan de las reuniones que tuvo el presidente Pedro Castillo en la casa de Breña, en el pasaje Zarratea, y adjunta también los pantallazos de este reportaje, ¿no?, de Cuarto Poder, donde muestra estas llegadas del presidente Castillo. Él ya ha dicho que iba a visitar a familiares, pero los colaboradores eficaces o aspirantes a ellos han dicho que se reunían con el presidente y con personas cercanas al entorno presidencial. ¿Para usted es válido estas pruebas que se anexan? Es que la Comisión de Fiscalización no recaba pruebas ni aporta pruebas. La Comisión de Fiscalización lo único es que trabaja con indicios. Por eso es que hay esa dualidad en el lenguaje de la Comisión de Fiscalización. Cuando nosotros vemos que en la parte de conclusiones utilizan el término está probado, pero en la parte de recomendaciones, la misma comisión, con la mano que ha escrito que está todo probado, certificado, certeza absoluta, la misma comisión dice indicios, posibilidades, probabilidades, pero no certeza. Es una contradicción evidente. Evidente que solo muestra o solo pone en evidencia de que la comisión tenía por objetivo esto, sacar un informe final recomendando la acusación constitucional. A mí me preguntaron en algún momento, pero doctor Benji, ¿cómo puede estar tan seguro que el informe final va a ser un informe en contra del presidente? Fíjense ustedes que el tiempo me da la razón. Miren con qué premura. Ayer se conoció el borrador, hoy ya el informe estaba listo, pero mi posición sigue siendo la misma respecto a todos los hechos. Ya, pero ahora, doctor Espinosa, referir la comisión. ¿Y cuál es la interpretación constitucional que le da usted al artículo 114 de la Carta Magna, cuando menciona que el presidente de la República en ejercicio se suspende por incapacidad temporal o del presidente declarada por el Congreso? Para muchos, por ejemplo, eso termina siendo también una ventana que deja la Constitución respecto a la decisión que el Parlamento podría tomar. Si bien es cierto, ahora no lo puede acusar, porque existen 4 condiciones para que esto se cumpla, que está enmarcado dentro del artículo 117 y que constantemente se lo repite, pero está el artículo 114, donde el Congreso tiene la facultad de determinar su incapacidad temporal y suspenderlo del ejercicio. Esto podría ser incluso un insumo, este informe de la Comisión de Fiscalización que va a pasar a la Comisión Permanente, si es que así lo determina la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Ustedes prevén este escenario de suspensión temporal y cómo defenderse ante ello? No, yo creo que no corresponde de ninguna manera. Hay que recordar que el presidente de la República no solo es el primer magistrado de la nación, el primer ciudadano de la República, sino que hay que entender que es el depositario del sufragio pasivo. Sí, pero la Constitución, le estoy diciendo que la Constitución le abre esa ventana. Si el Congreso quiere, porque la Constitución enmarca esa posibilidad de que el presidente sea suspendido temporalmente por decisión del Parlamento, no necesariamente vacado, suspendido temporalmente. Ante ese escenario, ¿cómo podrían prever ustedes una defensa jurídica? Sí, pero hay que entender algo, y es importante esa pregunta. La Constitución no se lee así un artículo en solitario, leo el 114 y me olvido de lo demás. No, el 114 en conjunto con el 117. El 117 es el más importante porque consagra el estatuto de inviolabilidad presidencial. Quiero que se entienda bien, quiero que se entienda muy bien. Y lo que debo dejar claro es que el 117 solo se aplica al presidente de la República en un sistema de gobierno presidencialista como el peruano, donde el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Todo lo que puede establecer el 99, el 100, las otras disposiciones, tienen que ser tamizados bajo los alcances del 117, porque hay funcionarios que tienen antejuicio, el presidente no tiene antejuicio, el presidente tiene inviolabilidad. Eso es lo que debe quedar claro. Usted es su defensa legal del presidente de la República, Pedro Castillo, pero eso no hace que lo pueda defender de una moción de vacancia, ahora que Perú Libre lo ha invitado a que renuncie y que no sabemos qué actitud podrá tomar en un futuro. Sabemos de que Perú Libre era ese respaldo que tenía el presidente en el Parlamento Nacional, ahora tendría quizás 17 votos más en contra. Ustedes ya han hablado con el presidente Pedro Castillo sobre este escenario y qué podría hacer usted como abogado de él si esto podría ocurrir. Fíjense, yo lo que creo es que aún en ese escenario
Yo apelo a que los congresistas deben ser el ejemplo de respeto a la Constitución, y yo considero que toda discusión tiene que hacerse en los marcos constitucionales. Y si se va a discutir alguna medida o petición de ese tipo, tiene que hacerse dentro de los cauces constitucionales. Por más que sea oposición o por más que los congresistas puedan no tener afinidad con el presidente. En eso yo soy absolutamente claro. Y yo considero que es importante que todo debate se haga dentro del marco de la juridicidad. Claro, ahora sigo con el congresista, doctor Espinosa, perdón, estoy tan metido en la cabeza con el tema del Congreso de la Comisión de Fiscalización, pero yo quiero regresar, doctor Espinosa, al artículo 114. Me parece interesantísima la respuesta que nos dio usted, porque esto me permite, por ejemplo, mencionarle el artículo completo, que dice: el ejercicio de la presidencia de la República se suspende por 2 puntos. 1. Incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso, o, te pone el o, la condicionante, hallarse sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución, a la cual usted refiere. O sea, bien puede ser la decisión del Parlamento respecto al artículo 117, o también una de incapacidad temporal adoptada por el propio Parlamento. ¿Y por qué le planteo esto? Debido a que hace unos días escuché al ex procurador anticorrupción César Azabache, también quizá lo habrá escuchado usted, lo habrá visto, en la que él menciona que incluso la Corte Suprema podría suspender temporalmente al presidente Pedro Castillo por una perturbación probatoria, debido a que la condición de jefe de Estado que él tiene podría ser que los implicados a las investigaciones que a él lo rodean podrían ser sujetos de alguna presión o alguna perturbación en la investigación desde el Ministerio Público, que la Corte Suprema podría determinar incluso una suspensión del presidente de la República, tal cual en su momento pasó, recordemos, con el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, cuando se tomó la misma decisión cuando deslacró la oficina que Domingo Pérez había lacrado. Ya, vamos a ver, 2 cuestiones sobre eso. Primero, la suspensión preventiva del cargo, a la que se refiere el doctor Azabache, está indebidamente aplicada, no hay una interpretación correcta, me parece, porque la suspensión preventiva del cargo procede cuando una investigación se ha formalizado, no en diligencias preliminares, sino cuando ya hay una imputación de cargo, es decir, con la formalización de la investigación. Si nos atenemos al fundamento 13 de la resolución del juez supremo de investigación preparatoria, ha dicho: en el escenario más extremo al presidente de la República se le puede someter una investigación preliminar, pero no formalizarse investigación y tampoco ser acusado. Entonces, si no se le puede formalizar investigación, no se le puede suspender. Segundo, ahora, discutamos ese escenario de esa perturbación. ¿Qué significa jurídicamente perturbación probatoria? No significa que pueda hacer algo, no, eso de ninguna manera. Los estándares fijados jurídicamente, como por ejemplo el caso Chaparro Álvarez y Lapu Íñiguez contra Ecuador en la Corte Interamericana, que los peligros tienen que ser reales, tienen que ser inminentes, tienen que ser evidentes y tienen que ser graves. No se puede decir puede hacer, sino que tendría que haber alguna amenaza contra algún testigo, alguna presión contra algún perito, alguna invocación para que haya una declaración falsa de algún coinvestigado. Solo bajo esos escenarios es posible dar una perturbación probatoria, que en este caso no existe. Y voy a decir algo más que me parece importante, dado que Pedro ha tocado el tema del 114. Acá hay que entender una cosa: el 114, en efecto, en el numeral 2 se remite al 117 bajo una causa, que es la suspensión cuando se ha sometido un proceso conforme al 117, es decir, solo bajo los alcances del 117. Pero cuando se habla de la incapacidad declarada por el Congreso y tal, es que tiene que entenderse la suspensión como tal, o sea, como término, está regulada en los artículos 99 y 100 de la Constitución. Lo que pasa es que estos artículos lo que dicen es: le corresponderá al Congreso, y le da 3 posibilidades si es que encuentra responsable al alto funcionario. Le da la posibilidad de la suspensión, le da la posibilidad de la destitución y le da la posibilidad de la inhabilitación hasta por un plazo de 10 años. Entonces nosotros no podemos leer una disposición que habla de suspensión
sin referirnos a estas disposiciones que establecen. A ver, por favor, para ir cerrando, señor Benji Espinosa, sabemos que el presidente Pedro Castillo ya declaró ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y también sabemos que usted considera de que él no debería ser investigado. ¿Cuál es el siguiente caso en este proceso legal contra el presidente de la República? Vamos a presentar la apelación, tenemos hasta el viernes, pero la vamos a presentar mañana, para que esta discusión sobre si se violaron o no los derechos constitucionales y garantías fundamentales del presidente de la República la conozca la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que resolverá luego de una audiencia pública y contradictoria si tenemos o no razón. Bien, vamos a estar al pendiente de lo que pasa en todo caso en torno a estos temas. Doctor Espinosa, muchas gracias por la comunicación.